Atención, la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición venezolana, ha dicho lo siguiente: en agosto 4 millones pondremos la huella y en octubre revocaremos. Juan Carlos Caldera, de Primera Justicia, vocero de la unidad, afirmó que las personas llamadas a revalidar sus firmas son 7 veces más el número necesario para activar la siguiente etapa. Jesús Torrealba dijo que Jorge Rodríguez del PSV vivió otro clamoroso fracaso. Te ganamos con las firmas y luego con los votos. Si algo nos sobra es un pueblo decidido a cambiar, ellos lo saben, dijo Caldera. Miembro del equipo técnico electoral de la Mesa de la Unidad Democrática envió el mediodía del sábado 11 de junio un mensaje tranquilizador para los seguidores de la coalición e indicó que a pesar de la rebanadora que el CNE aplicó a las firmas recabadas para iniciar el proceso de la activación del referendo revocatorio, todavía tenemos 7 veces más firmas de lo que se necesitan. Dijo, quien llamó a los convocados a salir, Caldera, ponerse su gorra tricolor, su sonrisa y su esperanza entre el 20 y el 24 de junio. Indicó que están exigiendo al CNE que instale el doble de máquinas captahuellas, de modo que en lugar de las 300 anunciadas operen 600. Los derechos políticos son derechos humanos y el Estado tiene que facilitar su ejercicio, no entorpecerlo, afirmó Caldera. El dirigente de Primera Justicia recordó que cuando el CNE inició el proceso de digitalización y digitación de las planillas entregadas por la Alianza, advirtieron que calculaban que el CNE intentaría invalidar hasta 800.000 firmas. También dijo lo siguiente: abandonen la violencia. Jesús Torrealba, por su parte, exhortó a las rectoras del CNE y particularmente a la presidenta Tibisay Lucena a que desista de su profecía en relación a la advertencia que hizo la funcionaria el viernes sobre la suspensión del proceso en caso de que se produzcan hechos de violencia alrededor de los centros a los que han sido convocados más de 1.3 millones de electores. Es una advertencia directa la del Consejo Nacional Electoral a la oposición sobre la situación de que si llega a convocar a más manifestaciones que podrían tornarse en violencia porque esta es generada por parte y parte debido al choque de las fuerzas políticas tensionadas, entonces eso implicaría de alguna manera más violencia que podría suspender el proceso por parte del Consejo Nacional Electoral, el proceso del referéndum revocatorio, a aplicar de que se hizo una especie de depuración de firmas en las que curiosamente las que sí pasaron la auditoría inicial son correspondientes a personas de 26 a 35 años, no de población votante joven recientemente inscrita en el registro electoral, porque curiosamente esa población es muy pro-opositora, de alguna manera, muy adversa al gobierno, entonces implicaría alguna jugada por conveniencia política eso que llevó a cabo, que realizó el Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay que tenerlo muy en cuenta. También, a pesar de que no todos los venezolanos van a validar sus firmas y aparecen como no firmantes porque sus firmas fueron invalidadas, ya sea porque el CNI las descartó por ser correspondientes a población votante joven, al electorado joven, que de alguna manera se identifica mucho con la oposición. Entonces, y también por errores al momento de llenar las planillas, implica esto una jugada política en la que la estrategia de la oposición será movilizar, como así lo han dicho que lo van a hacer, a la gente que sí está habilitada para votar el día de la validación, los días de la validación del 20 al 24 de junio. La MUD dice que en agosto 4 millones van a poner la firma, van a poner la huella, que en agosto se van a recabar las 4 millones de firmas, que en agosto se va a llevar a cabo el proceso de recolección del 20% de las rúbricas y que en octubre va a haber revocatorio. Pero el mes entre agosto y octubre es clave, porque en septiembre debe haber un pronunciamiento. Si no hay un pronunciamiento por parte del CNE o no hay una convocatoria de referendo revocatorio por parte del CNE, parece que no servirá de nada un referendo revocatorio porque podría llegar para enero si no hay pronunciamiento del CNE con respecto al revocatorio, convocando al mismo en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque la revisión de las firmas validadas terminará el 26 de julio, será del 20 al 24, y la revisión durará más de un mes, terminará el 26 de junio, 20 días hábiles. El 26 o 27 de julio el CNE debe pronunciarse, anunciando si realmente hubo esa conformación de la agrupación de ciudadanos que puede activar el referendo revocatorio, y el proceso se puede explicar de la siguiente manera. El CNE anunciará el 26 de julio si se formó la agrupación de ciudadanos que activará el referendo
revocatorio. Esta agrupación debe solicitar la recolección de firmas del 20%. Si el CNE lo aprueba, y probablemente tardará 3 días, luego, entonces podría tardar aproximadamente un mes más en verificar esas 4 millones de firmas o más, y aunque si no hay verificación del 20%, entonces podría tardar unas 2 semanas mientras las revisa y hay un pronunciamiento para anunciar los puntos de validación. Después revisa esas firmas del 20%, que es prácticamente hacer lo mismo del 1%, a pesar de que la Constitución establece que para invocar y activar el referendo revocatorio solo hay que recolectar el 20% de las firmas. El CNE dice en esas normas que el 1% es para invocar y el 20% es para activar. Entonces allí podría haber una demora de aproximadamente un mes más o 3 semanas. Después de eso, el CNE podría anunciar que se cumplió el proceso del 20% y unos 3 días después convoca a revocatorio. Entonces, sí, luego en 2 semanas se autoriza la recolección del 20%, la validación de esa se da un mes y la revisión como 2 o 3 semanas aproximadamente. Podría haber un pronunciamiento aproximadamente en el mes de septiembre, es decir, en agosto se recolecta el 20% de las firmas y podría haber, mientras tarde un mes en que se revise y se valide, podría haber un pronunciamiento, debería haberlo en septiembre, acerca de que se cumplió con el 20% y ya después se convoca definitivamente a referendo revocatorio. Entonces el revocatorio se convocaría para 3 meses después y como conclusión deduzco personalmente que el revocatorio se podría llevar a cabo en diciembre, a más tardar el 11 de diciembre, pero de alguna manera si el CNE deja de retardar tanto el proceso y de dilatarlo, podría llevarse a cabo en octubre, como dice la MUD que será, si hay pronunciamiento en septiembre. Y hay que tener en cuenta que septiembre es el mes clave porque el revocatorio se podrá llevar a cabo en octubre si en septiembre el CNE convoca al mismo después de haber tardado un mes en la revisión de las firmas del 20% recolectadas en agosto, como así dice la MUD que será. Pero de octubre a diciembre es el periodo clave para saber si se hará, mejor dicho, el referendo revocatorio este año. Así van las cosas. Por ello, en agosto podría ser la recolección del 20% de las firmas. ¿Por qué? Porque si se está en julio y el 26 de julio termina, o prácticamente todo el mes de julio tardará la revisión de las firmas del 1%, ya en agosto, después de la revisión del 1% que terminará el 26 de julio, en agosto debería ya darse la recolección del 20% porque previamente el CNE debió haber aprobado la solicitud de la agrupación de ciudadanos conformada para activar el 20%. Luego, en un mes o 3 días que tardará recolección de firmas del 20% y un mes que tardará el CNE probablemente en validar esas firmas, debería haber pronunciamiento y convocación a revocatorio o convocatoria a revocatorio por parte del CNE en septiembre, en teoría, y si septiembre es el mes 9 y 3 meses después, según la ley y la Constitución, se convoca revocatorio, sería entonces en el mes 12, en diciembre, que se haría el referendo revocatorio, a pesar de los pronósticos de la oposición de que en octubre se hará el referendo revocatorio, pero la clave está para saber si habrá revocatorio este año o no en Venezuela, en que el CNE se pronuncie y convoca revocatorio en septiembre si aprueba el proceso del 20% y si el 26 de julio termina la revisión de todo el proceso del 1%, en agosto empezaría la recolección de firmas del 20%. Así van las cosas, es lo que probablemente llegue a pasar y ese es el camino de la oposición, tanto a la política como a la social, vía un referendo revocatorio que pretende este año 2016 en Venezuela.